Mi nombre es Elena, tengo 32 años, y siempre he sido la que está ahí para mi familia, incluso cuando ellos no me reconocen. Cuando mi hermana fue aceptada en el programa de sus sueños en Londres, felizmente gasté $8.600 para ayudarla a mudarse. Pagué todo, desde su vuelo en clase ejecutiva hasta los depósitos del apartamento. Luego, la mañana de su fiesta de despedida, recibí un mensaje de texto de mi madre que me destrozó el corazón. No estás invitada. Solo familia. Me quedé mirando el teléfono, preguntándome, si no soy familia, entonces ¿qué soy exactamente para ellos? Antes de contarles lo que pasó después, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo y presionen el botón de suscribir. Créanme, querrán escuchar cómo respondí cuando mi propia familia me excluyó después de tomar mi dinero. Para entender por qué esta exclusión dolió tan profundamente, necesito contarles sobre mi familia. Fui adoptada cuando tenía 4 años por Jessica, ahora de 56 años, y Robert, de 58. Ellos ya tenían una hija biológica, Sofía, que ahora tiene 26 años, 6 años menor que yo. Desde el principio, la dinámica fue clara. Sofía era la princesa, la hija de verdad, mientras que yo era, bueno, la otra. Al crecer, noté las maneras sutiles y no tan sutiles en que me trataban de forma diferente. Las fiestas de cumpleaños de Sofía eran eventos extravagantes con temas, entretenimiento y pasteles personalizados. Mis cumpleaños se reconocían con un pastel comprado en la tienda y quizás una pequeña cena familiar, si tenía suerte. Era como si celebrar mi existencia fuera una obligación en lugar de una alegría. Las fotos familiares que cubrían nuestro pasillo contaban su propia historia. Había docenas de fotos de Sofía a varias edades, algunas de Jessica y Robert juntos, y retratos familiares de los tres. Las fotos en las que yo estaba incluida eran raras, generalmente tomadas en eventos importantes donde excluirme habría sido demasiado obvio. Recuerdo una vez que le pregunté a mi madre por qué había tan pocas fotos mías. Se rió para restarle importancia, diciendo, siempre estabas corriendo por ahí, nunca te quedabas quieta para las fotos. Pero yo recuerdo haberme quedado quieta, esperando a ser incluida. Las vacaciones familiares eran otra área donde las diferencias se hacían evidentes. A veces se hacían planes sin siquiera consultarme, como si mi horario o mis preferencias no importaran. A menudo descubría estos planes accidentalmente, escuchando conversaciones o viendo preparativos en la casa. Cuando preguntaba por ellos, la respuesta solía ser algo como, pensamos que estarías ocupada con la escuela o el trabajo. Aprendí desde temprano que necesitaba ser autosuficiente. Cuando llegó el momento de las solicitudes para la universidad, Sofía fue guiada en cada paso por nuestros padres. Contrataron tutores, la ayudaron con sus ensayos y la llevaron a visitar los campus. Para mí, eres inteligente, Elena. Lo resolverás. Y lo hice. Solicité becas, trabajé en empleos de medio tiempo durante la secundaria para ahorrar dinero e investigué las universidades por mi cuenta. Terminé pagando la mayor parte de mi educación yo misma a través de una combinación de becas, préstamos estudiantiles y teniendo varios trabajos. Mi relación con Sofía siempre ha sido complicada. De niñas, hubo momentos de genuina conexión fraternal, pero se volvieron más raros a medida que crecimos. Cuando era adolescente, Sofía había abrazado por completo su papel de la hija predilecta. Empezó a verme como alguien a quien podía usar en lugar de alguien con quien crear un vínculo. Comenzó con cosas pequeñas, tomar prestada mi ropa sin preguntar, sacar dinero de mi billetera para emergencias que nunca se explicaban, usar mi computadora portátil y devolverla con manchas o daños misteriosos. Cuando la confrontaba, o lo negaba o desestimaba mis preocupaciones diciendo que yo era demasiado estricta. Como adultas, el patrón continuó pero evolucionó. Sofía me llamaba cuando necesitaba algo, dinero para el alquiler, ayuda para mudarse, que la llevara al aeropuerto o apoyo emocional después de una ruptura. Siempre estaba ahí, esperando que cada acto de amabilidad fortaleciera nuestro vínculo, que la hiciera verme como su hermana en lugar de su cajero automático personal. Elena, te prometo que te lo devolveré el próximo mes cuando reciba ese bono, decía, con su voz dulce y convincente. El próximo mes llegaba y pasaba, y cuando mencionaba el préstamo, se mostraba herida. No puedo creer que saques ese tema. Sabes que las cosas han estado difíciles para mí últimamente. ¿De verdad el dinero es tan importante para ti? Y yo cedía,
sintiéndome culpable incluso por preguntar. La verdad era que nunca se trató del dinero. Se trataba del respeto, de que cumpliera su palabra, de que me valorara lo suficiente como para honrar sus compromisos. A pesar de todo esto, había raros momentos que me mantenían aferrada, momentos en que Sofía parecía preocuparse genuinamente, como la vez que apareció en mi apartamento con sopa cuando tenía gripe, o cuando me defendió en una reunión familiar cuando una tía hizo un comentario sobre la adopción. En esos instantes fugaces, vislumbraba cómo podría ser tener una hermana de verdad, y eso hacía que todas las decepciones fueran más fáciles de soportar. Aunque mi relación con mi familia era tensa, tuve éxito en mi vida profesional. Me gradué con honores y construí una sólida carrera en finanzas. A los 28 años, había comprado mi propia casa, un modesto pero cómodo condominio de 2 habitaciones en un buen vecindario. Tenía una cantidad decente en ahorros y me había establecido como alguien confiable y competente tanto en mis círculos personales como profesionales. La reacción de mi familia a mi éxito fue, en el mejor de los casos, tibia. No hubo cenas de celebración, ni publicaciones orgullosas en Facebook como las que acompañaban cada logro de Sofía. Mi madre comentó una vez que yo tenía suerte de tener un trabajo que pagaba tan bien, como si mis años de arduo trabajo y dedicación no tuvieran nada que ver. A pesar de su tibio apoyo, continué ayudándolos financieramente. Cuando mi padre necesitó un coche nuevo, ayudé con el pago inicial. Cuando mi madre quiso renovar la cocina, contribuí con una cantidad significativa. Cada vez, me decía a mí misma que estaba siendo generosa. Pero en el fondo, sabía que seguía siendo esa niña pequeña tratando de comprar su camino hacia el amor. «Eres tan buena con el dinero, Elena», decía mi madre. «No gracias te lo agradecemos, sino eres buena con el dinero». Como si mi valor residiera únicamente en lo que podía proporcionar. Y lo aceptaba porque tener algún papel en la familia, aunque solo fuera como la red de seguridad financiera, parecía mejor que no tener ningún papel en absoluto. La historia que llevó a mi desamor comenzó hace 3 meses en una cena familiar. Era una de nuestras raras reuniones donde todos estaban de buen humor. Mi padre había asado filetes. Mi madre había hecho su famosa ensalada de papas. Y Sofía había traído una botella de vino. Yo había traído una tarta de queso casera que nadie, excepto mi padre, elogió. Mientras terminábamos de comer, Sofía se aclaró la garganta dramáticamente. «Tengo noticias», anunció, con los ojos brillantes de emoción. Todos la miramos expectantes. Me aceptaron en el London Arts Immersion Program. Estaré estudiando con algunos de los mejores artistas de Europa durante un año completo. La mesa estalló en emoción. Mis padres la abrazaban, hacían preguntas sobre el programa, ya planeando visitas a Londres. Yo también estaba genuinamente feliz por ella. Sofía siempre había sido talentosa, y a pesar de nuestra complicada relación, quería que tuviera éxito. «¿Cuándo te vas?», pregunté una vez que la emoción inicial se había calmado. «En 3 meses», respondió. «Pero hay un pequeño problema». Jessica y Robert intercambiaron miradas preocupadas. «La aceptación en el programa no viene con ayuda financiera», explicó Sofía, bajando la voz. «Necesito cubrir mis propios gastos de viaje, el depósito de la vivienda y los costos de vida hasta que pueda encontrar un trabajo de medio tiempo allí». Mis padres parecían preocupados. Mi padre se había jubilado el año pasado, y aunque vivían cómodamente, no tenían mucho dinero extra para gastos inesperados. «¿De cuánto estamos hablando?», preguntó mi madre con cautela. Sofía mencionó una cifra que hizo que mis padres hicieran una mueca. Estaba claro que querían ayudar, pero estaban preocupados por su capacidad para hacerlo. No sé qué me poseyó en ese momento. Quizás fue la genuina emoción que había visto en los ojos de Sofía. O quizás fue mi deseo de toda la vida de ser reconocida como un miembro real de la familia. Fuera lo que fuera, me escuché a mí misma decir, «puedo ayudar». 3 pares de ojos se volvieron hacia mí con sorpresa. «Puedo cubrir tu vuelo, el depósito del apartamento y algunos gastos iniciales», expliqué. «He estado ahorrando para unas vacaciones, pero esto es más importante». La expresión de asombro en sus rostros fue casi cómica. Era como si hubieran olvidado que estaba en la mesa, o quizás simplemente estaban sorprendidos por mi generosidad dado como Sofía me había tratado a lo largo de los años. Sofía fue la primera en recuperarse.
Se levantó de su silla y corrió alrededor de la mesa para abrazarme. «Oh, Dios mío, Elena, ¿hablas en serio? Sería increíble. Te prometo que te devolveré hasta el último centavo una vez que me establezca». Era una promesa que había escuchado muchas veces antes. Pero en ese momento, con sus brazos alrededor de mí y la gratitud genuina en su voz, le creí. Por una vez, me sentí como un miembro valioso de la familia, no solo la forastera adoptada. Mis padres añadieron sus agradecimientos, aunque noté que los de mi madre parecían más reservados que los de mi padre. Aún así, fue un raro momento de armonía familiar, y lo saboreé. Durante las siguientes semanas, me dediqué a ayudar a Sofía a prepararse para su aventura en Londres. Pasé horas investigando vecindarios seguros que aún estuvieran dentro de su presupuesto. Me uní a foros en línea para expatriados que vivían en Londres para obtener consejos sobre banca, atención médica y transporte. Quería que todo fuera perfecto para ella. Después de una extensa investigación, encontré un pequeño pero encantador apartamento de una habitación en una zona segura con buenas conexiones de transporte público a su escuela. El alquiler era razonable para los estándares de Londres, lo que significaba que seguía siendo escandalosamente caro para los estándares de nuestra ciudad. El propietario requería un depósito de $3.200 más el primer mes de alquiler por adelantado. Como Sofía no tenía historial de crédito en el Reino Unido y ingresos limitados, acepté ser cofirmante en el contrato de arrendamiento. Esto significaba que mi nombre estaría en el contrato de alquiler junto al suyo, haciéndome igualmente responsable de los pagos y cualquier daño. Parecía un riesgo razonable en ese momento, dado lo emocionada y comprometida que estaba Sofía con que esto funcionara. También la ayudé a navegar el complicado proceso de visa del Reino Unido, pasando incontables horas llenando formularios, reuniendo documentos de apoyo y asegurándome de que todo se presentara correctamente y a tiempo. Cuando surgían pequeños obstáculos, yo era la que encontraba soluciones. Cuando la renovación de su pasaporte se retrasó, yo fui la que hizo llamadas y agilizó el proceso. Lo que había comenzado como una contribución estimada de $5.000 aumentó gradualmente a medida que seguían apareciendo gastos inesperados. Sofía decidió que necesitaba un boleto de clase ejecutiva porque el espacio extra me ayudará a llegar descansada y dar una buena primera impresión. Eso agregó $1.200 extra al costo del vuelo. Luego estaban los muebles. El apartamento venía parcialmente amueblado, pero Sofía insistió en que necesitaba un colchón mejor, un escritorio para su arte y varios artículos decorativos para crear un ambiente inspirador. Otros $1.500. Una nueva computadora portátil con capacidades gráficas especiales para sus clases de arte digital, $900. Materiales de arte que eran de mucha mejor calidad en Estados Unidos y, por lo tanto, debían comprarse antes de la partida, $600. Cuando todo estuvo dicho y hecho, había gastado $8.600, la mayor parte de mi cuenta de ahorros. Tuve que cancelar mis propias vacaciones planeadas a las Bahamas, algo que había estado esperando durante meses después de un periodo particularmente estresante en el trabajo. Pero ver la emoción de Sofía hizo que valiera la pena. Por una vez, estaba haciendo algo que parecía acercarnos genuinamente como hermanas. Literalmente estás haciendo mis sueños realidad, me dijo Sofía una noche mientras mirábamos fotos de su futuro vecindario en Londres. Apretó mi mano afectuosamente. No sé qué haría sin ti, Elena. Era exactamente lo que siempre había querido escuchar, y hacía que todos los sacrificios parecieran valer la pena. A solo 2 semanas de la partida de Sofía, los preparativos estaban en pleno apogeo. Una tarde, pasé por la casa de mis padres para dejar unos adaptadores de viaje que había comprado para Sofía. Al acercarme a la cocina, escuché a mi madre y a mi hermana discutiendo planes para una fiesta de despedida. Deberíamos hacerla en Angelos, decía Sofía, refiriéndose a su restaurante italiano favorito. Su salón privado sería perfecto. Eso podría ser caro, respondió mi madre. Pero supongo que podríamos arreglárnoslas para tu noche especial. Entré en la cocina, emocionada por la idea. Una fiesta de despedida suena maravillosa. Estaría feliz de ayudar a organizarla. Hubo una pausa incómoda antes de que mi madre forzara una sonrisa. Eso es muy amable de tu parte, Elena. Solo estamos intercambiando ideas en este momento. Algo en su tono me inquietó, pero dejé de lado el sentimiento. Bueno, me encantaría ayudar.
El salón privado de Angelos es bastante razonable si lo reservas un jueves en lugar de un fin de semana. Y conozco al gerente de algunos eventos de trabajo que he organizado. Mi madre y Sofía intercambiaron una mirada que no pude interpretar del todo, pero luego Sofía sonrió. Eso sería genial, de hecho. Gracias, Elena. Durante la semana siguiente, me dediqué a planificar la fiesta de despedida perfecta. Conseguí el salón privado en Angelos a una tarifa con descuento, creé una hermosa invitación para enviar a familiares y amigos, y trabajé con el chef para crear un menú que incluía todos los platos favoritos de Sofía. Incluso organicé un postre especial que presentaba un mapa comestible de Londres con monumentos hechos de chocolate. También pasé horas seleccionando el regalo de despedida perfecto. Quería algo significativo, algo que le recordara a Sofía su hogar mientras estuviera en el extranjero. Finalmente me decidí por una pulsera de plata de ley con coordenadas grabadas, las coordenadas de nuestra casa familiar donde ambas habíamos crecido. Era cara, pero quería que tuviera algo especial de mi parte, algo que simbolizara nuestra conexión a pesar de la distancia que pronto nos separaría. A medida que se acercaba la fiesta, mi madre y yo tuvimos varias conversaciones sobre la lista de invitados. Incluimos a miembros de la familia, amigos cercanos de Sofía y algunos de sus antiguos profesores que habían apoyado su carrera artística. Mi madre parecía extrañamente evasiva durante estas conversaciones, nunca dando respuestas definitivas sobre ciertos invitados, pero lo atribuí al estrés general de la planificación y la inminente partida de Sofía. La noche antes de la fiesta, me fui a la cama sintiéndome genuinamente feliz. Por una vez, estaba totalmente incluida en un evento familiar importante. Había contribuido de manera significativa, y mis esfuerzos fueron reconocidos, si no elogiados efusivamente. Me quedé dormida pensando que quizás este era un punto de inflexión en mi relación con mi familia, que la partida de Sofía podría de alguna manera acercarnos al resto. No podría haber estado más equivocada. La mañana de la fiesta, me desperté temprano, emocionada por la noche que tenía por delante. Había planeado ir a la peluquería y había comprado un vestido nuevo para la ocasión. Mientras tomaba mi primera taza de café y repasaba mentalmente mi lista de tareas para el día, mi teléfono emitió un sonido con un mensaje de texto de mi madre. Lo abrí, esperando alguna pregunta de último minuto sobre los arreglos de la fiesta. En cambio, lo que leí hizo que mi taza de café se congelara a medio camino de mis labios. Sobre la fiesta de esta noche, hemos decidido que sea solo para la familia inmediata. No sería apropiado que asistieras. Sofía quiere una velada íntima con su familia antes de irse. Espero que lo entiendas. Me quedé mirando el mensaje, leyéndolo una y otra vez, convencida de que debía estar malinterpretándolo de alguna manera. Seguramente mi madre no me estaba diciendo a mí, la persona que había planeado la fiesta y gastado miles de dólares para hacer posible el sueño de Sofía en Londres, que no era bienvenida en la cena de despedida. Con manos temblorosas, escribí una respuesta. No entiendo. ¿Acaso no soy familia también? Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, un nuevo mensaje. ¿Sabes a qué me refiero, Elena? Se trata de la familia de sangre. Por favor, no hagas esto difícil. Familia de sangre. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Después de 28 años como su hija, todavía era una extraña. Era lo suficientemente buena para proporcionar apoyo financiero, lo suficientemente buena para manejar todos los arreglos prácticos, pero no lo suficientemente buena para ser incluida en la celebración. Todavía estaba mirando mi teléfono con incredulidad cuando sonó. Era mi madre llamando. Casi no contesto, pero una parte masoquista de mí necesitaba escucharla explicarse. Hola, dije, mi voz apenas audible. Elena, comenzó mi madre, sonando irritada en lugar de arrepentida. ¿Por qué estás haciendo esto incómodo? Yo lo estoy haciendo incómodo, logré responder, mi voz quebrándose. Acabas de decirme que no soy bienvenida a una fiesta que organicé porque no soy familia de verdad. Eso no es lo que dije, espetó. Dije familia inmediata. Ya sabes, parientes de sangre. Los abuelos de Sofía vienen y sus primos de ambos lados de la familia. Quiere pasar su última noche con su familia biológica. No veo por qué eso es tan difícil de entender para ti. Respiré hondo, tratando de contener las lágrimas. Porque pensé que yo también era familia.
He sido tu hija durante 28 años. Hubo una pausa. Luego mi madre suspiró. Por supuesto que eres familia, Elena. Solo un tipo diferente de familia. Sofía quiere que su última noche sea con las personas que ha conocido literalmente toda su vida. Las personas que ha conocido toda su vida, repetí lentamente. A diferencia de mí, que solo entré en su vida cuando ella tenía 2 años. Exactamente, dijo mi madre, aparentemente ajena al dolor en mi voz. Me alegro de que lo entiendas. Simplemente sería incómodo para todos si estuvieras allí. Sofía quiere poder rememorar vacaciones familiares y tradiciones sin tener que preocuparse por hacerte sentir incluida. Contuve la respiración, tratando desesperadamente de no derrumbarme mientras todavía estaba al teléfono. Cada palabra de mi madre era otro corte, más profundo y doloroso que el anterior. Ya veo, finalmente logré decir. Bien, respondió mi madre, sonando aliviada. Sabía que serías razonable con esto. Siempre lo eres. Eso es lo que amamos de ti, Elena. Nunca haces que las cosas se traten de ti. Después de unas cuantas banalidades más sobre cuánto apreciaban todo lo que había hecho por Sofía, mi madre terminó la llamada. Tan pronto como se cortó la conexión, también lo hizo mi compostura. Me dejé caer al suelo de la cocina, con el teléfono todavía en la mano, y rompí a llorar. Todos los años de sentirme como una extraña, todos los momentos de exclusión y diferenciación, todas las veces que me había dicho a mí misma que estaba siendo demasiado sensible o que estaba interpretando demasiado las cosas, se derrumbaron a mi alrededor. No había estado en mi cabeza. Realmente me consideraban menos que, otra que, no del todo familia. Y la peor parte, no tenían ningún problema en tomar mi dinero, aceptar mi ayuda, utilizar mis habilidades organizativas y luego desecharme cuando llegaba el momento de la celebración. Yo era un recurso para ellos, no un pariente. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, sentada en el suelo de mi cocina con la espalda contra los gabinetes. Mi café se enfrió en la encimera, olvidado. El hermoso vestido nuevo que colgaba en mi armario, cuidadosamente seleccionado para una fiesta a la que nunca asistiría, parecía burlarse de mí desde el otro lado del apartamento. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, volví a coger mi teléfono y revisé fotos antiguas. Allí estaba yo en la graduación de secundaria de Sofía, radiante de orgullo mientras me paraba un poco apartada del resto de la familia. Allí estaba yo en Navidad, siempre la que tomaba las fotos en lugar de estar en ellas. Allí estaba yo ayudando a Sofía a mudarse a su dormitorio universitario, cargando cajas mientras mis padres posaban con ella para las fotos en su nueva habitación. El patrón era tan claro ahora, tan innegable. ¿Cómo lo había pasado por alto durante tanto tiempo? O más bien, ¿por qué me había permitido ignorar lo que estaba justo frente a mí? Una nueva emoción comenzó a surgir dentro de mí, abriéndose paso a través del dolor y la tristeza, la ira. Ira pura y justificada por cómo me habían tratado, no solo hoy, sino durante la mayor parte de mi vida. Había dado y dado y dado, esperando desesperadamente migajas de afecto a cambio, y ni siquiera podían incluirme en una cena que yo misma había organizado. Marqué el número de Jaime, mi mejor amigo desde la universidad y una de las pocas personas que siempre había visto mi valía claramente. Hola, ¿qué pasa?, respondió Jaime alegremente. ¿Emocionada por la fiesta de esta noche? Y así, estaba llorando de nuevo, contando la historia entre sollozos. Hicieron que, la voz de Jaime se alzó con incredulidad cuando terminé de explicar. Después de que gastaste más de $8.000 para ayudar a Sofía a mudarse a Londres, después de que planeaste toda la fiesta de despedida, dicen que no eres lo suficientemente familia para asistir. Eso es básicamente, confirmé, con la voz ronca de tanto llorar. Elena, escúchame, dijo Jaime con firmeza. Esto no está bien. Esto está más allá de no estar bien. Esto es abuso emocional, y no tienes por qué aceptarlo. ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté, sintiéndome indefensa. ¿Son mi familia? ¿Lo son, en serio?, desafió Jaime. Porque desde donde yo lo veo, te están tratando como un cajero automático, no como una hija o una hermana. La familia no se hace esto entre sí. La verdad de esas palabras golpeó duro. Tomaron tu dinero para la mudanza a Londres, continuó Jaime, con la ira evidente en su voz. Dejaron que planearas y pagaras esta fiesta,
y luego tienen la audacia de decirte que no eres lo suficientemente familia para asistir. No. Absolutamente no. Me siento como una tonta, susurré. No eres una tonta, Elena. Eres una persona amable y generosa que quería creer lo mejor de personas que no te merecen. Pero es hora de dejar de permitir que se aprovechen de esa amabilidad. ¿Qué debería hacer?, pregunté de nuevo. Pero esta vez, la pregunta se sintió diferente. No estaba preguntando cómo arreglar la situación con mi familia. Estaba preguntando cómo arreglarme a mí misma, cómo dejar de ser la persona que aceptaba este trato. Primero, respétate lo suficiente como para no dejar pasar esto, aconsejó Jaime. No ruegues por un lugar en su mesa. Construye tu propia mesa. Y segundo, si yo fuera tú, reconsideraría seriamente esa ayuda financiera que has estado proporcionando. Después de hablar con Jaime durante casi una hora, me sentí más fuerte, más centrada. Todavía estaba herida, devastadoramente, pero la impotencia estaba retrocediendo, reemplazada por un creciente sentido de resolución. Necesitaba despejar mi mente para procesar todo lo que había sucedido y decidir mis próximos pasos. Me puse ropa cómoda y salí de mi apartamento para dar un largo paseo por el parque cercano, dejando mi teléfono atrás para no tener la tentación de leer más mensajes hirientes o, peor aún, enviar respuestas emocionales de las que podría arrepentirme más tarde. El parque estaba tranquilo en una mañana de día laborable. Encontré un banco apartado cerca del pequeño lago y me senté, observando a los patos deslizarse pacíficamente por el agua, que simples parecían sus vidas en comparación con el complicado desastre de las relaciones humanas. Mientras estaba sentada allí, me permití reflexionar realmente sobre mi relación con mi familia. Pensé en todas las veces que había intentado con tanto esfuerzo ser incluida, todas las formas en que me había contorsionado para encajar en el espacio que me asignaban. Había estado tratando de ganar un amor que debería haber sido dado libremente. Recordé mi 10º cumpleaños cuando había escuchado a mi madre decirle a una amiga que realmente no hacían grandes celebraciones para Elena porque ya era muy independiente. Recordé mi graduación de secundaria cuando mis padres parecían más centrados en asegurarse de que Sofía, entonces de 12 años, estuviera entretenida que en celebrar mi logro. Recordé innumerables reuniones familiares en las que me había sentido como una invitada en lugar de un miembro de la familia. Y pensé en todo el dinero que había gastado tratando de comprar mi entrada a sus corazones, los regalos que fueron recibidos con agradecimientos tibios, las vacaciones que había ayudado a financiar, las reparaciones en la casa familiar que había pagado, y ahora los $8.600 para la aventura de Sofía en Londres, que aparentemente ni siquiera me ganaron un asiento en su cena de despedida. Para cuando me levanté de ese banco, algo había cambiado dentro de mí. Había terminado de ser el felpudo de la familia. Había terminado de aceptar migajas de afecto a cambio de porciones significativas de mi tiempo, energía y finanzas. Había terminado de fingir que la dinámica era normal o aceptable. Caminé de regreso a mi apartamento con determinación en mis pasos. Había tomado una decisión. No los confrontaría con ira ni exigiría explicaciones. No crearía una escena ni rogaría por ser incluida. Simplemente dejaría de participar en un sistema que estaba diseñado para explotar mi generosidad y mi necesidad de pertenencia. De vuelta en mi apartamento, me senté en mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Era hora de actuar. Comencé revisando los detalles de todos los arreglos financieros que había hecho para la mudanza de Sofía a Londres, el contrato de arrendamiento con mi nombre como cofirmante, las transferencias bancarias para el depósito y el primer mes de alquiler, la reserva de la aerolínea para su vuelo en clase ejecutiva. Luego miré la hora. Eran las 11:45 de la noche. Tenía exactamente 15 minutos antes de la medianoche, lo que marcaría el comienzo de un nuevo ciclo de facturación para mi tarjeta de crédito y la fecha límite final para hacer cambios en la reserva de la aerolínea. Era ahora o nunca. Con 15 minutos hasta la medianoche, hice mi primera llamada a la aerolínea. Expliqué que necesitaba cancelar un boleto que había comprado. Habría una tarifa no reembolsable de $500, pero el resto sería devuelto a mi tarjeta de crédito. Confirmé la cancelación y solicité una confirmación por correo electrónico. A continuación, llamé a la compañía de administración de propiedades que manejaba el apartamento de Londres. Esto fue más complicado ya que ya era de mañana en el Reino Unido. Me pusieron en espera varias veces mientras mi llamada era transferida a diferentes departamentos.
Finalmente, llegué a alguien que podía ayudarme. Expliqué que necesitaba quitar mi nombre del contrato de arrendamiento inmediatamente antes de que se transfirieran los fondos. ¿Puedo preguntar por qué, señorita Stevens?, preguntó la mujer al otro lado de la línea. Razones personales, respondí con firmeza. Ya no estoy en condiciones de ser financieramente responsable de esta propiedad. Me informó que quitar mi nombre invalidaría todo el acuerdo a menos que la señorita Sophia Stevens pudiera calificar para el arrendamiento con sus propios ingresos o encontrar otro cofirmante. Confirmé que entendía esto y procedí. Mientras estaba en espera de nuevo, inicié sesión en mi cuenta bancaria en línea y puse una congelación en todas las transferencias internacionales pendientes relacionadas con la mudanza a Londres. Había configurado varios pagos automáticos para ayudar a Sofía con sus primeros meses de alquiler y servicios públicos. Todos esos estaban ahora en pausa. Para cuando terminé la llamada con la compañía de administración de propiedades, eran las 11:58. Con solo 2 minutos de sobra, envié correos electrónicos tanto a la aerolínea como a los administradores de la propiedad confirmando nuestras conversaciones y solicitando una verificación por escrito de los cambios que había realizado. Luego, en un movimiento final y decisivo, bloqueé el número de Sofía en mi teléfono. Dudé antes de hacer lo mismo con mis padres, pero finalmente decidí bloquear también el número de mi madre. Dejé el de mi padre sin bloquear, no porque esperara algo diferente de él, sino porque siempre había sido un poco menos despectivo conmigo que mi madre. Cuando el reloj marcó la medianoche, cerré mi computadora portátil y dejé escapar un largo y tembloroso suspiro. Lo que acababa de hacer se sentía a la vez aterrador y liberador. Por primera vez en mi vida adulta, me había defendido del trato de mi familia. Había dicho no más, no con palabras que pudieran ser discutidas o desestimadas, sino con acciones que no podían ser ignoradas. Esperaba sentirme culpable o ansiosa, pero en cambio, sentí una extraña sensación de paz invadiéndome. Era como si hubiera estado cargando un pesado fardo durante años sin darme cuenta y de repente lo hubiera dejado. Mis hombros literalmente se sentían más ligeros. Esa noche, dormí mejor que en semanas, cayendo en un sueño profundo y sin sueños casi tan pronto como mi cabeza tocó la almohada. Era el sueño de alguien que finalmente había reconocido una verdad dolorosa y había tomado medidas para abordarla en lugar de seguir viviendo en la negación. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando repetidamente con mensajes entrantes. Como había bloqueado tanto a Sofía como a mi madre, estos venían de números que no reconocía. Cogí mi teléfono con cautela y comencé a leer. ¿Qué demonios hiciste? El administrador del apartamento acaba de llamarme diciendo que nuestro contrato de arrendamiento es inválido. Esto era de un número que no reconocía, pero el tono era inconfundiblemente el de Sofía. Debe estar usando el teléfono de un amigo para evitar mi bloqueo. Siguió otro mensaje. Contéstame. Mi reserva de vuelo también está cancelada. ¿Qué te pasa? Y otro, no puedes simplemente echarte para atrás así. Teníamos un acuerdo. Voy a demandarte por esto. Las amenazas continuaron, volviéndose cada vez más desesperadas y enojadas. Sofía me acusó de sabotaje, de celos, de intentar arruinar su carrera antes de que siquiera comenzara. Amenazó con acciones legales, humillación pública, contarle a todos en nuestra familia extendida la psicópata que era. Luego llegaron mensajes de varios parientes, la mayoría de los cuales rara vez me contactaban excepto cuando necesitaban algo. Mi tía Patricia, ¿qué le hiciste a la pobre Sofía? Está devastada. Mi primo Michael, no está bien, Elena. Realmente no está bien. Incluso mi abuela, que generalmente se mantenía al margen de los dramas familiares, tu hermana necesita tu ayuda. La familia apoya a la familia. Ese último casi me rompe. La familia apoya a la familia. ¿Dónde estaba ese sentimiento cuando me estaban excluyendo de la cena de despedida? ¿Dónde estaba ese sentimiento a lo largo de todos los años de recordatorios sutiles y no tan sutiles de que yo era diferente, menos, no del todo una Stevens de verdad? Dejé mi teléfono sin responder a ninguno de los mensajes y me preparé el desayuno. Mientras comía, revisé mis acciones de la noche anterior y descubrí que todavía sentía que estaban justificadas. No había actuado por despecho o venganza. Simplemente me había retirado de una situación en la que estaba siendo explotada y faltada al respeto. Si eso creaba problemas para Sofía y mis padres, bueno,
Eso era desafortunado, pero no era mi responsabilidad arreglarlo. A lo largo del día, los mensajes continuaron llegando. Algunos eran enojados, otros suplicantes, algunos manipuladores en sus intentos de hacerme sentir culpable. Para la noche, había recibido más de 30 mensajes de varios miembros de la familia y amigos de Sofía, todos exigiendo explicaciones o expresando su decepción en mí. No respondí a ninguno de ellos. ¿Qué podría decir que los hiciera entender? Nunca antes habían visto la dinámica desde mi perspectiva. ¿Por qué empezarían ahora? En cambio, escribí en mi diario, documentando todo lo que había sucedido, cómo me sentía y por qué había tomado las decisiones que tomé. Fue catártico verlo todo expuesto en papel, validar mis propias experiencias y sentimientos después de años de haber sido desestimados o minimizados. Justo antes de la medianoche, mientras me preparaba para ir a la cama, sonó mi teléfono. Era mi padre. No había bloqueado su número, aunque tampoco esperaba que llamara. Robert siempre había sido el progenitor más callado, más a menudo siguiendo las decisiones de mi madre que afirmando sus propias opiniones. Dudé, luego respondí. Elena, dijo, su voz sonando cansada y vieja. Necesitamos hablar sobre lo que has hecho. Me preparé para las acusaciones, el viaje de culpa, las demandas de que arreglara todo de inmediato. Pero en cambio, hubo una larga pausa. Y luego, solo quiero que sepas que lo entiendo. Estaba tan sorprendida que no podía hablar. Tu madre y Sofía están furiosas, por supuesto, continuó. Los planes de Londres son un caos. Pero yo. No puedo decir que te culpo después de lo que hicieron. Tú. ¿Sabes lo de la fiesta?, logré preguntar. Sí. No me consultaron sobre esa decisión. Cuando me enteré de que te habían excluido, les dije que estaba mal. Discutimos al respecto, pero ya sabes cómo se pone tu madre cuando ha tomado una decisión. Sí lo sabía. La terquedad de Jessica era legendaria en nuestra familia. Papá, comencé, pero me interrumpió. No, déjame terminar. Necesito decir esto. No he sido el padre que merecías, Elena. He permitido que tu madre y Sofía te traten como menos, y no te he defendido cuando debería haberlo hecho. Lo siento por eso. Sinceramente, lo siento. Sentí que las lágrimas brotaban de nuevo. Pero estas eran diferentes de las lágrimas que había llorado el día anterior. Eran lágrimas de validación, de finalmente ser vista. Entonces no estás enojado por el dinero, ¿por qué me haya echado para atrás con los arreglos de Londres?, pregunté con cautela. Suspiró profundamente. Estoy decepcionado de que hayamos llegado a esto. Pero no estoy enojado contigo. Estoy enojado conmigo mismo, con tu madre y con Sofía. Te hemos dado por sentada durante demasiado tiempo, y ayer fue aparentemente la gota que colmó el vaso. Hubo otra pausa, y cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. Mereces algo mejor de lo que esta familia te ha dado, Elena. Y lamento que haya sido necesario algo tan dramático para que te lo dijera. Después de que colgamos, reproduje su mensaje de voz de nuevo, asegurándome de haber oído correctamente. Era la primera vez en mi vida que uno de mis padres reconocía la injusticia de mi trato dentro de la familia. Era la primera vez que me decían que mis sentimientos eran válidos, que merecía algo mejor. Me fui a la cama esa noche con emociones encontradas. El dolor todavía estaba allí, pero junto a él había un pequeño y creciente sentido de vindicación, y aún más sorprendentemente, una pequeña chispa de esperanza de que quizás, solo quizás, algo bueno podría salir de todo este dolor. El día después de mi conversación con mi padre, me envió un mensaje de texto, preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café. Dudé, pero acepté encontrarme con él en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Cuando llegué, lo vi de inmediato, sentado en una mesa de esquina con 2 tazas ya frente a él. Parecía cansado, con nuevas líneas alrededor de sus ojos y boca que no había notado antes. Pedí tu habitual, dijo mientras me sentaba. Latte de vainilla con un shot extra, ¿verdad? Me sorprendió que lo recordara. Sí, gracias. Por un momento, nos sentamos en un silencio incómodo, ninguno seguro de cómo empezar. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. Sofía todavía irá a Londres, dijo.
He arreglado para cubrir los costos. Se va en 3 días. Asentí, sintiendo una ligera punzada de culpa que rápidamente suprimí. Me alegro de que todavía pueda ir. A pesar de todo, quiero que tenga esta oportunidad. Mi padre me miró con una sonrisa triste. Siempre has sido la persona más madura, Elena. Incluso ahora, después de cómo te ha tratado. Me encogí de hombros, incómoda con su elogio. ¿Qué pasa ahora? Respiró hondo. Eso depende de ti. Tu madre todavía está. Bueno, está enojada. Siente que actuaste impulsiva y vengativamente. ¿Y qué piensas tú? Desafié. Creo que llegaste a tu punto de quiebre, respondió honestamente. Y creo que tardó mucho en llegar. Continuó contándome sobre las secuelas de mi decisión. Aparentemente, había habido una gran pelea en casa después de que mi madre descubriera lo que había hecho. Por primera vez, mi padre se había enfrentado a ella por su trato hacia mí. Le dije que te había alejado con su favoritismo, admitió. Le dije que excluirte de la fiesta después de todo lo que habías hecho fue cruel y desconsiderado. ¿Cómo se lo tomó?, pregunté, tratando de imaginar a mi madre aceptando alguna crítica. No bien, dijo con una sonrisa pesarosa. Me acusó de elegirte a ti por encima de Sofía, lo cual es irónico considerando cómo han sido siempre las cosas. Pero después de que se calmó, creo que algo de lo que dije le llegó. Nunca lo admitiría, pero ha estado más callada, más reflexiva estos últimos 2 días. Lo que dijo a continuación me sorprendió aún más. Hay algo que debes saber, Elena, sobre la exclusión de la fiesta. No fue idea de Sofía que fuera, solo para la familia de sangre. Esa fue decisión de tu madre. Pero ella dijo que Sofía quería una velada íntima solo con la familia, protesté. Mi padre negó con la cabeza. Esa fue la interpretación de tu madre. Lo que Sofía realmente dijo fue que quería una pequeña reunión con las personas más cercanas a ella. Tu madre tomó eso y lo llevó al extremo, decidiendo que eso significaba solo parientes de sangre. ¿Por qué haría eso? Parecía incómodo. Esto es difícil de decir para mí, pero creo que tu madre siempre ha estado celosa de ti de alguna manera. Celosa de mí, no pude ocultar mi incredulidad. Eres exitosa, independiente, financieramente estable. Has construido una vida para ti misma sin mucha ayuda de nosotros. Tu madre abandonó la universidad para tener a Sofía. Siempre se ha definido a sí misma a través de su papel como madre de Sofía. Y cuando Sofía te admira o acude a ti en busca de ayuda en lugar de a ella. Se siente amenazada, terminé, comenzando a entender. Sí. No está bien, y no es justo para ti, pero creo que eso es parte de la dinámica. Mientras hablábamos, la puerta de la cafetería se abrió y, para mi sorpresa, Sofía entró. Nos vio de inmediato y se dirigió directamente a nuestra mesa, su expresión una mezcla de ira y algo más que no pude identificar. Pensé que te encontraría aquí, le dijo a nuestro padre. Luego se volvió hacia mí. Tenemos que hablar. Sofía, este no es el momento, comenzó mi padre, pero ella lo interrumpió. No, es exactamente el momento. Antes de irme a Londres, necesitamos aclarar las cosas. Sacó una silla y se sentó sin ser invitada. De cerca, pude ver que sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Lo que hiciste estuvo muy mal, comenzó, su voz tensa por la emoción. ¿Sabías lo importante que es Londres para mí? La miré fijamente a los ojos. Y tú sabías lo importante que era para mí ser incluida en tu vida. Sin embargo, no te importó que me excluyeran de tu cena de despedida después de que la planeé y la pagué. No sabía que mamá te había dicho que no vinieras hasta después de que sucedió, exclamó Sofía. Le pregunté dónde estabas, y me dijo que tenías otros planes. Miré a mi padre en busca de confirmación, y él asintió levemente. Es verdad. Sofía estuvo preguntando por ti en la cena. Esta nueva información me desconcertó. Había estado tan herida, tan enojada que había asumido que Sofía era cómplice de mi exclusión. Descubrir que ella también había sido engañada complicaba la narrativa que había construido. Incluso si eso es cierto, dije lentamente, no cambia el hecho de que siempre he sido tratada como menos que familia. Has tomado mi dinero, mi ayuda,
mi apoyo sin nunca corresponder de verdad. Sofía bajó la mirada a sus manos. Sé que he sido una hermana terrible, admitió, su voz apenas audible. He abusado de tu generosidad. Te he tratado como un cajero automático en lugar de una hermana. Su franqueza me sorprendió. Sofía nunca había sido de admitir culpas fácilmente. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Levantó la vista, con lágrimas en los ojos ahora. Porque era más fácil que admitir cuánto te envidiaba, lo intimidada que me sentía por ti. Siempre has sido tan capaz, tan centrada. Yo soy un desastre en comparación. Eso no es verdad, protesté automáticamente. Lo es, insistió. Te pagaste la universidad. Tienes una carrera exitosa. Eres dueña de tu propia casa. Mientras tanto, yo tengo 26 años y todavía necesito que mi hermana mayor me saque de apuros financieros. ¿Sabes cómo se siente eso? Por primera vez, consideré que quizás la perspectiva de Sofía de nuestra relación estaba tan sesgada como la mía lo había estado. Donde yo había visto a la hija predilecta que lo conseguía todo mientras yo no obtenía nada, ella había visto a alguien cuyos logros nunca podría igualar. Nunca quise hacerte sentir así, dije en voz baja. Y yo nunca quise hacerte sentir que no eras familia, respondió. Cuando mamá me dijo esta mañana lo que había hecho, que te había dicho que no vinieras a la cena, me enfurecí. Le grité por primera vez en mi vida. Mis cejas se arquearon de sorpresa. Sofía siempre había sido la pacificadora, evitando la confrontación, especialmente con nuestra madre. Mira, continuó Sofía, entiendo por qué retiraste tu apoyo para Londres. No me gusta, pero lo entiendo. Y quiero que sepas que voy a devolver cada centavo que papá está gastando ahora, a él, y eventualmente a ti por todo el dinero que ya gastaste en mí. ¿Lo prometo? Era una promesa que había escuchado antes, pero algo en su tono se sentía diferente esta vez, más sincero, menos automático. Me gustaría creer eso, dije con cautela. No tienes ninguna razón para hacerlo, reconoció. He roto cada promesa que te he hecho. Pero voy a demostrártelo, empezando ahora. Metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado. Esta es una carta firmada que establece que le pagaré a papá por completo, y luego comenzaré a pagarte a ti. Le he pedido que me haga responsable y que retenga el apoyo futuro si no cumplo con el plan de pago. Tomé el papel, sorprendida por este paso concreto. Era tan diferente a las vagas promesas del pasado. No espero que arreglemos todo hoy, agregó Sofía. La confianza tarda en reconstruirse, y tengo mucho que compensar. Pero quiero que sepas que nunca quise que te excluyeran de mi vida o de esa cena. Eres mi hermana, Elena. Mi hermana de verdad. La conversación continuó durante más de 2 horas. Hablamos de viejas heridas y malentendidos, de las veces que nos habíamos fallado mutuamente y de los raros momentos de conexión genuina. Lloramos. Nos reímos un poco. Y lentamente, con cautela, comenzamos a imaginar cómo podría ser una relación más saludable en el futuro. Al final, había tomado algunas decisiones. No revertiría mis decisiones financieras, ese límite necesitaba permanecer firme. Pero dejaría la puerta abierta para que Sofía demostrara que hablaba en serio sobre cambiar nuestra dinámica. Asistiría a su cena de despedida reprogramada, ahora planeada para su última noche antes de la partida. Y trataría, con ojos claros y límites firmes, de construir un nuevo tipo de relación con mi familia, una basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación y la explotación. No puedo prometer que todo será perfecto de inmediato, les dije a ambos mientras nos preparábamos para irnos. Necesito tiempo para sanar, y necesito ver cambios reales, no solo palabras. Entendemos, dijo mi padre, y Sofía asintió con la cabeza. Pero estoy dispuesta a intentarlo, agregué. Porque a pesar de todo, son mi familia, y quiero que eso signifique algo bueno. Mientras caminaba a casa desde esa reunión, no sentí ni el dolor aplastante de antes ni la ira justificada que había seguido. En cambio, sentí algo más complejo, esperanza cautelosa mezclada con un escepticismo saludable. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mi vida, lo estaba recorriendo como una igual, no como alguien que busca desesperadamente la aprobación.
Pasaron 6 meses, trayendo cambios que nunca podría haber predicho en esa dolorosa mañana cuando recibí el texto excluyente de mi madre. Sofía sí llegó a Londres, aunque no con mi apoyo financiero. Mi padre la ayudó a conseguir un apartamento más pequeño y un estilo de vida más modesto del que había planeado originalmente. Voló en clase económica en lugar de clase ejecutiva y compró muebles de segunda mano en lugar de nuevos. Mi relación con mi madre siguió siendo tensa, aunque no rota. Nuestras conversaciones eran educadas pero cautelosas. Nunca ofreció una disculpa directa por excluirme de la cena de despedida, pero hizo pequeños gestos que sugerían algún reconocimiento de sus acciones. Comenzó a invitarme a reuniones familiares con invitaciones explícitas y personalizadas. Preguntaba por mi trabajo y parecía escuchar genuinamente mis respuestas. Pequeños pasos, pero pasos al fin y al cabo. Mi padre y yo nos acercamos más que nunca. Hizo un esfuerzo consciente por pasar tiempo a solas conmigo, reuniéndose regularmente para tomar un café o almorzar. Compartió historias sobre mis primeros días con la familia que nunca antes había contado, llenando vacíos en mi comprensión de mi propia historia. Y lo más importante, reconoció las formas en que la dinámica familiar había sido injusta conmigo y asumió la responsabilidad por su parte en ello. En cuanto a Sofía, ella fue quien más me sorprendió. Londres la cambió de maneras que ninguno de nosotros había anticipado. Lejos de la dinámica familiar donde siempre había sido el centro de atención, se encontró teniendo que valerse por sus propios méritos. Según mi padre, al principio tuvo dificultades, no acostumbrada a que le dieran todo en bandeja. Pero gradualmente, se adaptó e incluso prosperó. A los 3 meses de su programa, recibí una carta escrita a mano de ella. No un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta real en papel grueso con un matasellos de Londres. Dentro había un cheque por $500, la primera cuota de su prometido reembolso, junto con una nota. Querida Elena. Este es el primero de muchos pagos por venir. Sé que el dinero por sí solo no puede reparar nuestra relación, pero quiero que sepas que hablo en serio sobre hacer las paces. Londres me está enseñando mucho, no solo sobre arte, sino sobre mí misma. Por primera vez, tengo que ganarme el respeto de la gente en lugar de esperarlo como un derecho. Me hace apreciar aún más lo duro que has trabajado por todo lo que has logrado. Te extraño y espero que algún día puedas visitarme aquí, no como mi apoyo financiero, sino como mi hermana y amiga. Con cariño. Sofía. Lloré cuando leí su carta, no de dolor esta vez, sino de una tentativa sensación de sanación. No cobré el cheque de inmediato. Estuvo en mi escritorio durante semanas mientras consideraba lo que representaba. Al final, decidí depositarlo en una cuenta de ahorro separada. Si Sofía continuaba haciendo los pagos, usaría el dinero para visitarla en Londres, convirtiendo lo que había sido una fuente de dolor en una oportunidad de crecimiento. En cuanto a mí, los cambios más profundos ocurrieron internamente. Después de que el shock inicial y el dolor disminuyeron, me di cuenta de que la experiencia me había obligado a confrontar patrones en los que había participado durante décadas. Había estado intentando comprar amor y aceptación, y al hacerlo, había permitido mi propio maltrato. Con esta conciencia, busqué terapia para ayudarme a procesar mis sentimientos y establecer patrones más saludables. Mi terapeuta me ayudó a entender que, aunque no podía controlar cómo me trataban los demás, podía controlar cómo respondía y qué comportamientos aceptaba. Me ayudó a practicar el establecimiento de límites, no solo con mi familia, sino en todas mis relaciones. Aprendí a reconocer mi propio valor, independientemente de lo que pudiera proporcionar a los demás. Aprendí que decir no me convertía en egoísta o poco amorosa, me convertía en una persona con un sano respeto por sí misma. Aprendí que el amor verdadero no viene con condiciones ni etiquetas de precio. A medida que sanaba, también amplié mi definición de familia. Jaime, mi mejor amigo que me había apoyado durante la crisis, se volvió aún más importante en mi vida. Me reconecté con primos del lado de mi padre que siempre habían sido amables conmigo pero de quienes me había alejado con los años. Me involucré más en mi comunidad, haciendo voluntariado en un programa local de alfabetización donde conocí a personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía darles. Un año después del incidente de la cena de despedida, me encontré en un lugar que nunca pensé posible. El dolor no había desaparecido por completo, y probablemente nunca lo haría, pero ya no dominaba mis pensamientos ni dictaba mis acciones.
Había establecido límites más claros con mi madre y Sofía, lo que, paradójicamente, condujo a interacciones más auténticas, aunque menos frecuentes. Había profundizado mi relación con mi padre, encontrando el perdón por sus fracasos pasados mientras él trabajaba para ser mejor en el presente. Lo más importante, había encontrado una paz dentro de mí misma que no dependía de la validación externa. Ya no necesitaba que mi familia adoptiva demostrara que pertenecía. Sabía quién era y qué merecía. La lección que aprendí a través de todo esto fue profunda. La verdadera familia no se define por la sangre o los documentos legales. Se define por el respeto, el apoyo mutuo y el amor que no viene con condiciones. A veces, la familia en la que nacemos o somos adoptados cumple con esta definición, y a veces no. A veces tenemos que crear nuestra propia versión de familia con las personas que realmente nos ven y nos valoran. También aprendí que nunca es demasiado tarde para romper patrones destructivos. La dinámica en mi familia se había establecido durante décadas, pero cambió drásticamente en el lapso de unos pocos meses una vez que encontré el coraje para decir basta. Ese coraje no fue fácil de encontrar, y las secuelas fueron dolorosas, pero el crecimiento que permitió valió cada momento difícil. Y quizás la lección más importante fue sobre la autoestima. Durante demasiado tiempo, había atado mi valor a lo que podía proporcionar a los demás, especialmente a mi familia. Había creído que la generosidad sin límites eventualmente me ganaría el amor y la aceptación que anhelaba. Pero el amor verdadero no se puede comprar ni ganar. Solo se puede dar y recibir libremente entre iguales que respetan los límites del otro. Hoy, ya no me veo como la extraña que intenta desesperadamente comprar un lugar en la mesa familiar. Estoy construyendo mi propia mesa, invitando a aquellos que realmente se preocupan por mí a unirse, y descubriendo que hay espacio más que suficiente para todos los que traen amor en lugar de expectativas. No todos los parientes de sangre son familia, y no toda la familia comparte la misma sangre. He aprendido que a veces tienes que crear la familia que mereces en lugar de luchar continuamente por la aceptación en una que no puede ver tu valía. ¿Alguna vez han tenido que redefinir lo que significa la familia para ustedes? Compartan sus experiencias en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse para más historias de crecimiento personal y sanación. Recuerden, establecer límites saludables no es egoísta, es un acto de respeto propio. Y a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de lo que te hiere, incluso cuando está disfrazado de amor. Gracias por escuchar mi viaje, y les deseo fuerza para crear las relaciones que verdaderamente merecen.